cuando parecía que una vez más iban a ganar los bancos, serán ellos los que a partir de hoy paguen los gastos de la hipoteca. Así ha sido posible. ¿Quién tiene que pagar el impuesto de las hipotecas? El 16 de octubre el Tribunal Supremo establecía jurisprudencia y determinaba que ese impuesto correría a cargo de los bancos. Dictaba sentencia sobre una reclamación del Ayuntamiento de Rivas. Decide que por primera vez, después de 20 años, no es el cliente, sino el banco el que tiene que pagar el impuesto de actos jurídicos documentados. Es decir, el banco se tiene que hacer cargo del impuesto de las hipotecas. Pero a las pocas horas todo queda en stand-by. Habría que esperar 20 días para que el Pleno del Tribunal se reuniera y decidiera quién paga ese impuesto. Como la ley es interpretable realmente, lo que ha habido es un debate entre 28 magistrados en los que 15 consideran que la ley sí que dice que tiene que ser el cliente y 13 consideran que no es así. 15 magistrados creen que tiene que pagar el cliente. Vamos, que pierden los usuarios. Pero tan solo un día después, el Gobierno toma cartas en el asunto. Les anuncio la decisión que tomaremos mañana en el Consejo de Ministros, que será que nunca más los españoles paguen este impuesto y lo pague el sector financiero. Pagarán los bancos, pero la pregunta que todos nos hacemos es si de alguna otra forma conseguirán repercutir ese dinero al cliente. Pues vean, en Twitter ya hay quien denuncia lo siguiente. Eduardo formaliza la hipoteca en 2 semanas y dice que las condiciones ya se las han cambiado. El impuesto lo paga el banco, sí, pero le han subido la cuota los 3 primeros años. Ella, Esmar, se acaba de comprar un piso y quiere reclamar los gastos de la hipoteca. ¿Tú has pedido una hipoteca de...? 110.000 euros. ¿A cuántos años? A 20. ¿Y tienes que pagar una letra de cuánto? Cerca de 600, ¿no? Ya. ¿Y cuánto han sido los gastos hipotecarios? Pues han sido en total del préstamo 2.000 euros. ¿E intentas negociar con el banco? Intento negociar con los bancos. Pues tuve que tragar. Pues ¿Eso o no tienes crédito? ¿Y vas a seguir hasta el final? Pues habrá que seguir intentándolo, no nos vamos a quedar con él, ¿no? Ahora hay muchas preguntas en el aire. Por ejemplo, si se puede seguir reclamando o también si habrá retroactividad o no. Sigue con nosotros Patricia Suárez, presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pedro del Cura, alcalde de la localidad madrileña de Rivas, cuya lucha ha sido decisiva en este asunto. Buenas tardes. Y se suma a la tertulia desde Barcelona el profesor Gai de Liébana. Buenas tardes. Buenas tardes, abrazos virtuales, Emma, para todos. Ahora hablamos. Bueno, estaréis pensando que esto de reclamar es complicadísimo, ¿verdad? Que igual no merece la pena, que no sé si va a salir bien, que nos puede costar dinero, pero quiero presentaros a Gabriel Clemente, es vigilante de seguridad, que puede que se lleve... ¿Cuánto? Buenas tardes, Gabriel. Hola, buenas tardes. Pues reclamó de 3.500 unos 3.232 euros. Una pasta, ¿eh? Bastante. Para algunos eres el héroe, ¿no? Porque es el primero. Soy el primero en haber ganado los actos jurídicos documentados. ¿Cómo se te ocurrió reclamar? ¿Cómo empieza esta historia? Pues bueno, resulta de que yo fui al RIAG asociado porque resulta de que creía que tenía cláusula suelo y me miraron lo que es la hipoteca y bueno, pues de ahí sacaron de que tenía muchas cláusulas abusivas y empecemos ahí a la lucha, lo cual no me pareció justo y hasta el día de hoy. ¿Y te ha dado tiempo a cobrar? No, todavía no. En eso estamos. ¿Va a cobrar, Patricia? Esta es la pregunta clave y fundamental. De momento la sentencia no es firme y por tanto habrá que esperar y mucho nos tememos que el banco recurrirá. Ahí lo que tendrán que hacer sus abogados es pedir al juez que plantee la cuestión prejudicial para que Gabriel gane finalmente esta batalla, como esperamos ganarla todos los consumidores, y recupere ese dinero tan importante. ¿De cuánto es tu hipoteca? ¿De Pues cuánto la contrataste? Mi hipoteca es de 180.000 euros a 30 años. Se hizo en el año 2007 y llevo ya pues 11 años pagados. Entonces, pues bueno, a ver lo que hace. Es que fíjate, es curioso lo de Clemente porque él va
inicialmente pensando que tenía una cláusula suelo, que hay que recordar que el Tribunal Supremo, en este caso sí que falla a favor del cliente y al final es con carácter retroactivo, que quizá, no sé, Patricia, lo que se está viendo ahora es si el Gobierno se queda corto con este decreto, si han querido arreglar el caos del Tribunal Supremo pero se han quedado como en media tinta. Bueno, aquí hay dos cosas. Lo primero es que la cláusula suelo, el Supremo dijo que sí, pero que no era retroactivo y Europa le obligó a hacerlo retroactivo. O sea, que la lucha lleva tiempo. Y luego es verdad que el Gobierno podría acelerar la aprobación de la Ley de Transparencia en la contratación predispuesta, que es un anteproyecto de ley que está ahí en el Congreso y que es importantísimo porque es justamente esta doctrina de que la contratación predispuesta debe ser transparente para los consumidores. Y esto nos ayudaría mucho. Y luego también está la ley hipotecaria, que la verdad es que hay muchísimas enmiendas en marcha y que yo le pido desde aquí al Congreso que se pongan ya a trabajar, que las manifestaciones están muy bien, pero que lo importante es trabajar. Y ustedes, su trabajo es legislar para los consumidores. Profesor Gay de Liébana, ¿dónde está el truco? Bueno, a ver, vamos a ver, trucos hay muchos, aquí depende un poco, ¿no? Ahora tenemos lo que es el decreto ley que se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado y, bueno, ahora va a ser la banca la que va a tener que soportar el impuesto sobre actos jurídicos documentados, pero cuidado porque aquí hay un poquitín a veces aquello de que es peor el remedio que la enfermedad, y lo digo porque evidentemente la banca tiene un incremento de costes y de acuerdo con la normativa del Banco de España tiene que repercutir este incremento de costes hacia sus clientes, por tanto quiere decir que se va a producir a partir de ya un encarecimiento en las hipotecas y por lo tanto el Gobierno ha querido un poco contrarrestar la sentencia del Tribunal Supremo, o mejor dicho la decisión del Tribunal Supremo, y ahora entramos aquí en lo que sería al final el perjudicado es ENMA, el ciudadano. Así que ahora no es un buen momento para pedir una hipoteca. Bueno, no, el momento siempre depende de uno, de sus circunstancias, de que quiera comprarse un piso, de que necesite recurrir al endeudamiento, pero en cualquier caso lo que va a ocurrir a partir de ahora es un encarecimiento de los préstamos hipotecarios, digamos, como consecuencia del incremento del coste. Es decir, el Gobierno tenía que haber medido muy bien lo que era este paso que iba a dar, porque evidentemente dice, bueno, es la banca la que paga. Bueno, sí, es la banca la que paga, pero realmente la banca repercute, y lo dice el Banco de España, repercute este incremento de costes hacia lo que sería el precio, digamos, de su crédito, y en consecuencia nosotros somos los que vamos a salir, digamos, en este caso, más apareados. Además, con un pequeño detalle, que hasta ahora operaban una serie de deducciones de carácter subjetivo en el impuesto sobre actos jurídicos documentados, dependiendo de las circunstancias familiares, personales, ahora no actúan, por tanto quiere decir que el coste va a ser más íntegro que el que tendremos que soportar los ciudadanos cuando nos hipotequemos. Entonces ahora cuando vamos ahí a firmar una hipoteca, ¿dónde tenemos que prestar atención o poner toda nuestra atención? Vamos, la letra pequeña. Bueno, la letra pequeña, yo creo que la banca lo que va a hacer es aumentar el tipo de interés directamente, porque si hubiera una letra pequeña de esa, como por ejemplo de cláusulas que luego pudieran llegarse a tildar como de cláusulas abusivas, entonces podría tener problemas. En consecuencia, ellos lo que van a hacer es incrementar los tipos de interés, que me consta ya que a partir del lunes hay algunas operaciones en las que ya se han reajustado los tipos de interés para, en definitiva, soportar este mayor coste. Por tanto, a veces es peor el remedio que la enfermedad, Emma. Sé que quieres hablar, Patricia, pero me gustaría escuchar algunos de los testimonios que ha recogido mi compañero ahí a las puertas del Tribunal Supremo. Leiras. Queda muy poquita gente, pero había muchísima, unas 5.000 personas más o menos a las puertas del Tribunal Supremo en Madrid y a las puertas de otras sedes judiciales en todo el país. Y es que la gente está indignada, ha querido manifestarlo, ha querido mostrarlo y lo ha hecho saliendo a la calle. A pesar de las sentencias, a pesar de lo que ha ocurrido en estos últimos 20 días, la gente no se ha quedado en casa, la gente ha manifestado la indignación y por eso, incluso lloviendo, están aquí. Gente que viene desde Málaga, como es el caso de Mónica. Buenas tardes. Buenas tardes. Que tú tienes una hipoteca que formalizas hace unos 10 años. 2008. ¿De cuánto dinero era? 347.000 euros. Claro, los gastos hipotecarios... Más de 5.000. Más de 5.000. Que tú un buen día dices, ese dinero yo creo que me pertenece, lo voy a reclamar. Por supuesto, y nos hemos puesto en manos de abogados, estábamos esperando la resolución del tribunal y bueno, vamos a seguir reclamándolo, exigiendo justicia. ¿Con ánimos, con ganas o ya tirando prácticamente de la toalla? No sé qué te dice tu abogado. Tirar la toalla nada, nunca, jamás.
se paran los desahucios, se puede salir y estamos aquí para luchar, no para resignarnos. Aquí hablaba de desahucios y es que es verdad, no solo están luchando todas estas miles de personas que venían por el tema de los impuestos, también por paralizar los desahucios, que hay 200, casi 200 cada día, como es el caso de Paco. Tú has perdido una casa y estás a punto de perder la casa de tus hijos. Yo he perdido una. Ahora resulta de que la casa donde vivimos, viven mis hijos y la madre, pues se las quieren quedar también. ¿Y todo esto a ti qué te supone? No sé si rabia, indignación. Bueno, a mí me supone indignación, pero también me sirve para luchar, seguir luchando contra toda esta barbarie que está sucediendo. No puedo ver, no puedo aguantarme a ver a mi mujer de la manera que la veo. Está con depresión, me temo lo peor, que vaya a hacer algo malo. Esperemos que no, Paco. Sí, pero es verdad, y eso hay que dejarlo claro, que detrás de cada una de estas historias muchas veces hay una historia dramática y es lo que piden, justicia, que hay determinadas situaciones por las que no se puede pasar. Estoy de acuerdo y eso lo sabe bien Pedro del Cura, que nos acompaña esta tarde, alcalde de Rivas Vacia, Madrid. El pueblo madrileño que interpuso el recurso que puso en jaque a los bancos, que vuestra lucha no ha acabado, ¿eh? No, como decía Patricia, la lucha es larga y llevamos bastante tiempo pleiteando, pero no ha acabado. Visto lo que hizo el otro día el Tribunal Supremo, yendo en contra de sus propias sentencias, de la misma doctrina que mandó hacer en 15 días, decir una cosa y la contraria, pues ha generado una inseguridad jurídica y una situación de mucha vulnerabilidad a millones de personas que tienen firmada una hipoteca, que como él les tienen que devolver ese dinero porque no lo tenían que haber pagado y ahora mismo está en un limbo en que no sabemos qué va a ocurrir. O sea, tenéis 3 sentencias a favor y otras 3 que todavía no se han fallado. Sí, esas todavía no nos las han comunicado. Cuando las tengamos veremos qué dicen, porque tenemos 3 sentencias de la sección experta en tributos, donde de 6 magistrados, 5, después de hacer un trabajo sesudo por mandato del presidente, Díez Picazo, para que sienten doctrina, lo hacen con 3 sentencias y en 15 días, en esas votaciones rocambolescas que hemos conocido por los medios, pues le dan la vuelta, ¿no? Baja la bolsa, Díez Picazo dice que esto no puede ser, que aquí manda la banca y que esto hay que darle la vuelta. Y literalmente le da la vuelta. Patricia. Totalmente de acuerdo. Yo además de lo que acaba de decir el alcalde, que la verdad es que yo cuando vi lo de las sentencias pensé en vosotros y pensé en qué cara se les habrá quedado a esta gente, ¿no? Con 3 sentencias a favor y 3 en contra. Y a mí me gustaría retomar lo que había dicho el profesor Gay Lébana sobre el tema de que los bancos ya directamente nos están anunciando y nos están diciendo a la cara que nos van a subir las hipotecas. Yo me gustaría recordarles desde aquí que el cártel está prohibido y que ellos no pueden decidir unánimemente subirnos las hipotecas. Esto habrá que investigarlo. Pues totalmente. Bueno, yo no decía que la banca haya decidido, yo en este caso digo que la banca, cada banco, no digo que todos estén, no, pero digamos, lo han dicho en prensa. pero que la banca sí. Lo han dicho, si nos lo han dicho, son sinceros. Sí. Bueno, yo simplemente digo que hay un incremento del coste y que ese incremento del coste la banca lo tiene que repercutir porque así lo establece la normativa del Banco de España. Y me gustaría hacer solo una puntualización en más, si es procedente, que es que el impuesto, en su caso, dentro de estas vías todavía de recursos, que evidentemente hay ciudadanos que van a apurar y que están en su derecho y que hay que ver los pronunciamientos de los tribunales, pero no es la banca en primera instancia la perjudicada. La perjudicada son las comunidades autónomas que, en su caso, y si hubiera retroactividad, serían las que tendrían que devolver el dinero, con lo cual quiere decir que esto de alguna manera afectaría, implicaría un mayor déficit del Estado y aquí cuidado con las cuentas públicas, por tanto, y luego se reclamaría en su caso a la banca. A ver, que apuntabais por aquí algo a lo que estaba diciendo el profesor, Patricia o Pedro, no sé quién estaba en ello. Es que eso no es exactamente así. Primero, siempre hablamos de esos costes que van a trasladar a los ciudadanos, pero no hablamos de los márgenes de beneficio que tiene la banca. Hablemos también de los márgenes de beneficio, cerca de 26 millones de euros al día solo de beneficios en cuotas a los ciudadanos, y ese margen de la banca habrá que entrar ahí, no se puede hacer un cártel. Pero es que, por otro lado, lo lógico es que la administración, este tributo está bien cobrado, lo que está es mal pagado. Este tributo había que pagarlo, lo que pasa es que lo han pagado las familias y no lo han pagado, y lo tenían que haber pagado los bancos. Bien, la administración se lo tendrá que devolver a las familias y reclamárselo a los bancos. No va a haber un daño para la hacienda pública. La mayor prueba de que era retroactivo y que todo el debate que llevamos estas 3 semanas, la mayor prueba de que los bancos tenían que pagar este impuesto es precisamente el cambio de criterio. Eso es.
Profesor, yo no sé, porque nos ponemos Hago también... una precisión, Emma, hago una precisión, que es que la banca perdió el último año en España, perdió 3.900 millones de euros. Hago esta precisión, ¿eh? Comisiones 26 millones al día. Profesor, disculpe, soy No, Elia Gonzalo. no. El resultado final. El resultado final fueron 3.900 millones de pérdida que tuvo la banca en España. No se ponen de acuerdo, por lo que veo. Bueno, vamos por favor, a Elia. intentar hablar de algo que... Datos del Banco de España. Independientemente, ¿no?, de los temas económicos más puros y duros, bajando un poco a la realidad de los ciudadanos. Yo, por ejemplo, profesor, si tengo mi hipoteca cancelada, ¿en qué situación me encuentro ahora? ¿Puedo reclamar? Para mí la situación es un poco difusa en estos momentos y confusa. Lo digo porque realmente no sabemos dónde estamos. Yo seguramente apuraría por la vía civil a ver qué es lo que podemos sacar, sobre todo teniendo en cuenta la retroactividad. Y al final es posible que haya que ir al amparo del Constitucional, en cuyo caso ya es un proceso largo, a ver qué dice el Constitucional, porque la vía del Supremo teóricamente, después de esta decisión, teóricamente estaría agotada para el que quiera recurrir ahora, y habría que ir hacia Estrasburgo. Imagino que el trecho va a ser como muy largo, pero bueno, digamos por los años de retroactividad. Lo que ocurre es que hay una duda, Emma, desde mi punto de vista, que es la duda siguiente: si realmente es nulo este precepto, era nulo este precepto. Un precepto que es nulo desde el principio, por tanto quiere decir que la retroactividad podría ser de una dimensión, como se había hablado, impresionante. ¿Pero habría dinero para pagarlo? No, bueno, el dinero en principio tendría que ponerlo el Estado, luego lo reclamaría la banca, pero de momento el Estado lo tendría que poner. El dinero tendría que salir del bolsillo de las comunidades autónomas, de la caja de las comunidades autónomas. No hay dinero, las comunidades autónomas tendrían que pedir el dinero al Estado. Esto sería un mayor gasto para las comunidades autónomas y para el Estado, más déficit, y como el Estado no tiene el dinero, tendría que pedir la deuda, tendría que endeudarse y por tanto aumentaría la deuda pública. Por tanto, quiere decir que aquí hay un efecto que al final las cuentas del Estado, lo que serían nuestras cuentas públicas, están un poco amenazadas en el caso de que esto prosperara y de que finalmente en Europa... Profesor, amenazados están los ciudadanos que han estado ahí a las puertas del Tribunal Supremo y que tienen la necesidad de saber qué va a pasar y que quieren escuchar las respuestas a todas estas preguntas que tienen en su cabeza. Leiras, tú has estado ahí y has hablado con todos esos afectados, ¿verdad? Sí, afectados que me decían, yo no entiendo de leyes, a mí me hablas de reglamentos, me hablas de sentencias, y muchos de ellos decían, no sé por dónde van los tiros, yo sé de lo que me sucede a mí, de lo que sucede a mi hijo, de lo que sucede a mi vecino y de la falta de justicia según entienden ellos. Y por eso creo que la palabra que más se ha escuchado aquí y que más podría definir el estado de muchos de esos ciudadanos y seguramente de muchos de los que nos están viendo en casa es la indignación ante una situación que, si les hablamos de leyes puramente, no entienden, pero sí que se sienten indignados. Entonces... ¡Manos arriba! ¡Esto es un atraco! Mónica, ¿tú tienes una hipoteca? Sí. ¿De cuánto? 240.000, hasta los 68 me parece. Me reclaman ahora 3.000 y pico. A la banca se le perdonan cosas que a la ciudadanía no se le perdonan. La banca es mala, pero la justicia es peor aún. ¡Sí se puede! ¿Le ve usted? ¡Sí se puede! Indignado. ¿Por qué? Si ha habido una sentencia firme, ¿por qué se tiene que hacer otra sentencia para que salga favorable a los bancos? ¿En qué país del mundo ocurre esto? ¡Sí se puede! Nos están engañando día tras día. Nos dicen una cosa y luego hacen otra. ¡Sí se puede! Luchando todos y manifestándonos todos. Y reivindicar nuestros derechos. Porque nuestros derechos serán los derechos de nuestros hijos. Que tengo una familia también que echar adelante. No ayudan en nada. Veo que cada vez va peor. Pues indignación, lógico y normal, ¿no? Totalmente. Totalmente, porque además la gente no entiende, como bien nos decía Leiras, la gente no entiende de leyes y la gente tiene el sentido común que tiene. Y llevamos 10 años de lucha pidiendo que se anulen cláusulas abusivas, que se retiren del mercado, y la verdad es que yo estoy hasta cierto punto satisfecha de la indignación ciudadana, porque realmente si nosotros no defendemos nuestros derechos no lo va a hacer nadie. Y recordemos que solamente un 20% de los afectados reclama. Cuando se habla de tantos millones que va a perder la banca, se les olvida que hay que aplicarle un 80% de descuento, que son los que se quedan en su casa viéndonos en la tele y no reclamando. Por tanto, hay que reclamar, hay que reclamar.
No, que decía que no está mal que nos vean desde la tele porque también se están informando de lo que tienen Pero que se o lo que animen, pueden que se animen. hacer. ¿Os habéis enterado los que estáis por aquí, público? Ahí está. ¿De verdad? ¿Vais a Eso. recurrir? ¿Sabéis si tenéis que recurrir? Pues entonces algo, profesor, Claro que hemos sí. hecho bien. Claro que sí. Hombre, y tanto, de lo que se trataba era de esto, hombre, de sumar. Muchísimas gracias, profesor. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias Abrazos a todos los que virtuales. estáis conmigo. Ha sido un placer. Seguiremos con esta noticia, ¿eh? Sobre todo, Pedro, seguiremos la tuya.